Bienvenidos de vuelta a 7x7. Yo no voy a ir a votar el domingo 11 de abril, pero lo he dicho antes y lo reitero esta noche, creo que de todos los candidatos, el más inteligente, el más culto, el mejor preparado es mi invitado de esta noche, Hernando de Soto. Antes de seguir conversando con Hernando, les recuerdo que el grupo Heineken ha llegado al Perú y es una gran noticia. Mis amigos en Lima me dicen que están con sed, que hace calor, que quieren sentir un poco de picardía. Yo les recomiendo Tres Cruces Light, una cerveza exquisita, Tres Cruces Light. ¿Dónde la encuentran? Bueno, la pueden encontrar en las tiendas Tambo, en Plaza Vea, en las tiendas Oxxo, Listo y Repsol y en todas las aplicaciones de delivery. Prueben Tres Cruces Light del grupo Heineken, una delicia. Querido Hernando, la semana pasada entrevisté a Rafael López Aliaga, el candidato de la derecha religiosa. Yo he dicho que tú eres el candidato de la derecha liberal o de la derecha ilustrada. López Aliaga me dijo que él hizo su primer $1.000.000 cuando tenía 29 años. ¿Qué edad tenías tú cuando hiciste tu primer millón? Yo he debido tener aproximadamente 35 años, pero yo nunca he hecho empresa. Yo he sido gerente general o director gerente de grandes empresas, pero que no eran mías, mientras que el caso de Rafael es distinto. Él es un hombre que salió a hacer fortuna, es un negociante, ¿no? Es un businessman, como se diría en inglés. ¿Cuál ha sido el negocio más provechoso que has hecho en tu vida? ¿Quizá tus libros? Los libros es uno, patentes. Yo he sacado unas patentes con relación a un sistema registrales blockchain, sobre los cuales se basa Bitcoin, y creo que soy el único peruano que ha vendido en el exterior en forma importante patentes. Y eso que con la justa sumo y resto, pero he comprendido la lógica que hay detrás de todo eso. Pero la única vez que he hecho un negocio, Jaime, ha sido cuando compré un departamento que después no me gustó, lo vendí a los 2 meses y me salió redondo. Es el único negocio que yo he hecho en mi vida. Fuera del Perú, fuera de Lima, donde tienes una casa preciosa, ¿en qué otras ciudades del mundo tienes casas, querido Hernando? Ninguna otra, solamente Perú. Lima, Osa Mayor 157. Has dicho que te han ofrecido pasaportes de otros países. ¿De qué países te han ofrecido nacionalidades? Bueno, no me las han ofrecido, sino han indicado que se vería muy bien desde su punto de vista y me ayudarían. Suiza y Estados Unidos. ¿Y por qué dijiste que no? Yo, por ejemplo, tomé la nacionalidad de Estados Unidos apenas pude. En mi caso era distinto. La nacionalidad no era solamente un pasaporte, ¿no? Que es passeport, pasar puertas en francés, ¿no? Era lo que nos quitó el gobierno de Odría. Porque para poder, una vez que uno estaba fuera en el exilio, no es que el gobierno de Odría te quitaba nacionalidad, sino te exigía para regresar al Perú una visa de ingreso al Perú y te dificultaba el pasaporte. Entonces mis padres tenían que ir a buscar un cónsul arequipeño en distintos lugares de Europa para que nos dieran pasaporte. Y luego, cómo conseguir la visa era lo mismo. Había que conseguir a un suizo que era cónsul honorario y que la sellaba para que pudiéramos regresar al Perú. Entonces el pasaporte para mí era un símbolo de la cosa que yo nunca había gozado en la extranjera, que era ser ciudadano de mi país, ¿no es cierto? Aparte de eso, la propaganda arequipeña todos los días a la hora de almuerzo cuando mi madre abría las cartas. Y te cuento una anécdota. Hay un momento dado, un ministro de Relaciones Exteriores, que no voy a mencionar su nombre, que viene para una conferencia internacional de trabajo a Ginebra, donde vivimos nosotros, ya estábamos mejor económicamente, y me acuerdo que había un cóctel, y yo tendría pues que 10, 12 años, y veo que mi madre lo recibe al ministro, que es amigo suyo, y el ministro dice, Rosita,
y le entrega su pasaporte con las fotos de mi hermano Álvaro y yo, porque estamos incluidos en el pasaporte, eso facilitaba. Sí. Y ella le dice, ay, gato, 1000 gracias por esto. Y el gato dice, sí, ábrelo. Entonces mi madre abre y dice, gato, eres un amor. ¿Por qué, Jaime? Porque le había rebajado la edad. Entonces yo dije, ¿qué es este país del cual yo pertenezco y donde un gesto caballeroso es falsificar un documento? Desde entonces... Bueno, es una anécdota maravillosa que describe muy bien qué es ser peruano. Pero a lo que voy es que la idea, entonces, el pasaporte... Mira, mi hermano, que ha sido subsecretario general de Naciones Unidas durante el tiempo Pérez de Cuellar, Butros Ghali... Lo conozco, Álvaro, claro. Álvaro, claro. Kofi Annan y todo eso, también un solo pasaporte. Sí, no se nos cruza por la mente, a pesar de que hay que hacer cola, 1000 sellos... Muy bien. Y ser peruano en momentos donde hay guerra contra el narcotráfico, tú sabes, es un espanto. Cómo es tratado una respeto por eso. Tú sabes que George Forsyth dijo que habla 4 idiomas, pero cuando yo le pedí que hablara en italiano, la verdad que, bueno, se empantanó un poquito. ¿Cuántos idiomas hablas tú? Yo 3, aunque hay gente que dice inglés, francés y español a medias. Y fuera de Lima, ¿en qué ciudad del mundo has sido más feliz? Fuera de Lima, ¿en qué otra ciudad te sientes como en casa? ¿Quizá Ginebra? No, hasta hace poco Arequipa. Cuando íbamos de vacaciones a Arequipa, es cierto, llegamos a Arequipa. Ah, mira. Pero no, es que mi madre pues nos llenaba de toda esta propaganda arequipeña. Los de Soto llegaron, Ambrosio de Soto llegó a Moquegua hace 420 años, poco tiempo después se fue a Arequipa. Hace 3 generaciones se quitaron el D porque se hundieron en la pobreza, según lo que yo sé. Otros dicen que fue época republicana, por eso los de Belaúnde se convirtieron también en Belaúnde. Todo lo hicieron así. Y mi padre nos restituye el D, cosa que mi hermano Álvaro y yo somos los únicos de Soto de la familia. Todos los otros 40 primas son Sotos. Y, cosa que es interesante, lo que me acabo de enterar por una prima mía, es que para burlarse un poquito de nosotros, porque ninguno, su papá les dio el D, decían, hay nuestros primos de Soto europeos y nosotros los Soto nomás. No conocí esa anécdota. Sí sabía que Vargas Llosa en El pez en el agua te había maltratado también por ese tema del apellido. Ahora, Hernando, por lo que he podido leer de ti, por lo que más o menos te conozco y los amigos en común que hemos tenido, yo sé que siempre tú has sido, bueno, un gran seductor, un gran playboy, un hombre que ha tenido mujeres preciosas. Tú eres nuestro Porfirio Rubirosa, por así decirlo. Ahora, te has casado con la prima del rey emérito Juan Carlos. En fin, has tenido muchas mujeres adorables. Pero no has tenido hijos. ¿Por qué nunca quisiste tener un hijo o no estuvo en tu destino eso? No estuvo en mi destino. Yo siempre he querido tener hijos. Al principio, porque con mi primera esposa entramos rápidamente en carrera. Ella era educadora, trabajaba con Piaget, que era muy exigente, ¿no es cierto? Y en mi caso yo entré y ascendí a los 27 años, era presidente del Consejo Internacional de Países Exportadores de Cobre, y a los 29 ya era director gerente de la compañía de ingenieros consultores más grande de Europa continental. Entonces todo era carrera y nos dijimos, ¿cómo vamos en Europa? No te olvides, donde no hay nanitas, donde no hay tías, donde no hay abuelas, ¿cómo manejábamos un niño, no? Claro. Y la carrera destrozó tanto el matrimonio como la posibilidad de los hijos, y cuando por fin uno se decide, ya ahora puedo, ya fue demasiado tarde. Ahora tienes una novia encantadora, que se llama, entiendo, Carla, que es unos años menor que tú. Ella creo que es mamá de 5 hijos. Si pudieras, ¿te gustaría tener un hijo con ella o ya es muy tarde? No, claro que sí. Ella además ha dicho en público que funcionó.
y que funcione muy bien. Vamos a seguir. Te mantengo al tanto si me sigues invitando, Jaime. Bueno, keep me posted. Hernando, has dicho que tienes un patrimonio que más o menos se puede calcular en 18, 20 millones de dólares. ¿Tienes un testamento vigente? Sí, claro que sí. En ese testamento... y están sobre todo, ahí muchos de mis colegas que han sido muy fieles y leales conmigo y mis empleados, digamos, dentro del orden doméstico, gente que ha sido muy buena conmigo, sí. ¿Están en tu testamento Enrique Gersi y Mario Ghibellini, que fueron empleados tuyos? No, pero ahora que lo mencionas lo voy a pensar. No están en el testamento. No, ¿pero ellos siguen siendo enemigos tuyos? Yo creo que Enrique sí, ¿no? Porque Enrique ya decidió apostar al caballo Vargas Llosa, ¿no? Entonces ya está ahí, entonces lo que pienso yo, ¿no? Que lo que diga Vargas Llosa, lo que él cree que va a decir, va a ser bien recibido. En el caso de Mario, a quien yo aprecio mucho, él escribió durante el tiempo del movimiento Libertad de que los prejuicios de Enrique no eran los suyos y que no era cierto que habían, de que el libro no era mío. Eso lo dijo claramente en un artículo que salió de Expreso, pero evidentemente él ha decidido salir en defensa de su amigo. Entonces, son personas que, en primer lugar, yo lo que recuerdo son los buenos momentos, sobre todo con Mario, entre otras cosas porque me presentó a la que fue mi esposa durante 20 años, Mari Carmen de Toro, y siempre seré agradecido por eso. Es talentoso, escribe muy bien, tiene gran sentido escribe de humor, como los dioses, sí. Escribe muy bien, y en el fondo, en el otro sendero, el estilo es Mario, ¿no? Cuando yo le pregunté cómo puede decirse cuál ha sido tu contribución, él me dijo lavado y engrase. Enrique, pero mira, Enrique es otra cosa, es picón, por lo que yo veo. Pero me pareció muy mal que Enrique Gersi planteara estas tachas ridículas contra tu candidatura por los estudios y el bachillerato. Todo esto me pareció un ejercicio absurdo de rencor, ¿no? Sí, rencor, pero no solamente eso. Últimamente creo que alguien dentro del grupo, digamos, hay varios grupos, Hernando, de Soto que yo no conozco, ¿no? Los fans que creen en nosotros, que han utilizado jingles o pedazos de música peruana y parece que esa música no han debido utilizarla. Sí, no vienen de mis redes, ¿no? Vienen de sus redes. Y entonces, a nombre de los autores, han salido a denunciar estos fans por utilizar música ajena, pero me la han atribuido a mí. Y cuando yo digo, qué raro, hay que decirles a todos estos fans que por favor no hagan eso, y me han dicho, sí, pero lo que aquí es la parte interesante. La queja es firmada por el estudio Gersi, cosa que no ha terminado. Sigue por ahí. Oh, Dios, mala noticia. Ahora, Hernando, una de las objeciones que se han planteado a tu candidatura, y tú la conoces perfectamente, es el tema de tu edad. El propio Mario Ghibellini ha hecho ironías al respecto, porque en algún momento no recordaste el nombre de tu partido, porque le dijiste a Albert Forsyth, a George Forsyth. Entonces, alguna gente dice, Hernando es un hombre brillante, es un candidato de lujo, pero tiene 79 años, la presidencia en el Perú dura 5, ya está muy mayor para ser presidente. Jaime. A veces... Muy bien. Brillante. A veces me ocurren esas cosas, los días son largos y evidentemente tú te das cuenta que mi memoria no está tan mala, pero a veces ocurre el estar... Pero menos mal que me llamaste Ramón y no Mario. Pues podría serlo, sí, no. Tengo muy buenos amigos, Ramón, cosa que evidentemente mi subconsciente está a tu lado. Ahora, 79 años significa, claro, experiencia, pero por otro lado también significa desgaste, no hay lugar a dudas. Sí.
uno sube un poquito más de peso, lo que debería, hay menos pelo, claro que sí, pero es la edad de Joe Biden, a quien conozco, 7'9". Soy 2 años menor que Nancy Pelosi, a quien también conozco. Del vocero principal de los demócratas en el Congreso, soy 9 años menor. Soy 5 años menor que el Papa, solamente 3 o 4 años mayor que Trump. Es decir, Jaime, estoy en mi punto. Dicho sea de paso, me da mucha curiosidad esto. ¿Has conocido a Trump? Brevemente, a quien el cual yo lo que tengo es muy buena amistad con sus 2 jefes de Consejo Nacional de Seguridad, el Consejo Nacional de Economía, y con Kushner, su yerno. Con su yerno inclusive teníamos un proyecto en común para Palestina e Israel, que por supuesto se descalabró una vez que Trump, bueno, con el coronavirus lo postergó y luego la derrota de Trump lo terminó de enterrar. Querido Hernando, tú sabes bien que yo estoy esperando con impaciencia a que tu candidatura despegue y llegue a los 2 dígitos en las encuestas. Sin embargo, me pareció un gran error tuyo, y lo dije aquí y te lo digo esta noche también, que fueras esa mañana a subirte a la tarima de López Aliaga y que le dieras un abrazo. Yo sé que tú querías defender su permanencia en la carrera, ¿no? Que tu motivación era noble, altruista, no querías que lo sacaran de la carrera. Pero esa foto tuya en la tarima con López Aliaga, ¿no crees que fue un error? Mira, tengo 2 versiones. Efectivamente, hay unas que, por supuesto, cuando Rafael me llama, justo después de que me subí a la tarima, me dice: mira, Hernando, la verdad es que le has movido el piso a la Jurado Nacional de Elecciones, o les has movido el piso, y si ellos cambian de decisión te lo voy a deber a ti. Y si eso ocurre, yo voy a salir a decir que eres el mejor candidato, claro que después que yo, lo voy a decir. No lo dijo. Entonces, más bien lo que hizo, comenzó a funcionar es su maquinaria, muy bien aceitada, muy bien financiada, que más bien la volteó por el lado de Hernando de Soto se quiere subir a mi coche, que no era mi intención, porque yo salía a defenderlo no solamente a él, sino a George Forsyth. Entonces puede haber sido efectivamente un error, puede haber sido, pero mi intención en ese momento era: mira, a mí me han tachado, me pareció injusto, nadie salió en mi defensa, además que las tachas venían el día en la noche de Navidad, la noche de Año Nuevo, ¿sí? Los momentos que yo tenía que buscar pergaminos en Europa, que también estaba sufriendo el coronavirus. Entonces me pareció un gesto simpático, ahí está, típico arequipeño, bustamantista, por ahí salió. Puede haber sido un error. Sí, fue idealista. Yo te hubiera aconsejado, di que debes seguir en carrera, pero no te subas a la tarima, no lo abraces, pero ya está hecho, ¿no? Ahora, si él pasa la segunda vuelta, ¿tú lo apoyarías? Mira, en primer lugar, habría que ver qué pasa en la segunda vuelta. ¿Quiénes están en la segunda vuelta? Pero sí, faltan 3 semanas, pero 3 semanas en el Perú es mucho tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo principal que distingue a él de ti? O sea, la gente que pensó aquella mañana, Hernando de Soto y López Aliaga son la misma cosa, van en el mismo tranvía. ¿Qué te diferencia a ti de López Aliaga, Hernando? Bueno, varias cosas. En primer lugar, cuando yo prometo decir que voy a agradecer al otro, lo hago. No hago promesas en falso, número 1. ¿Ya? Número 2, él no representa el capitalismo del siglo XXI, sino más bien, a mi juicio, con la amistad que le tengo, porque hemos tenido un trato civilizado en el curso de los últimos años. No es que nos veíamos frecuentemente, pero digamos una vez cada 6 meses, una cosa así. Tenemos algunos intereses similares. Él es un típico hombre de empresa pre-revolución industrial, ¿no? Es decir, yo diría que es un empresario mercantilista, ¿no? Eso es el nombre. Son aquellas personas que hacen su fortuna, como lo permite la ley peruana, nadie está diciendo que es ilegal,
pero en base a concesiones del Estado y pelearla con otros, ¿no? Entonces, por eso es que tiene 170 juicios, porque lo que hace es meter los estudios de abogado, los Gersis y los otros, hasta que el otro pueblo lo aplana. Y de ahí gana una concesión acá. Es lo que los americanos llaman la economía compradora. Entonces, él ha sabido utilizar un sistema del tercer mundo, y es perfectamente legal, y son muchos los que lo han hecho, pero si tú quieres, si se trata de gobernar el país, tú no tienes solamente que saber cómo hacer una fortuna. Tu compromiso es con el pueblo peruano para que ellos todos puedan hacer fortuna. Eso es una cosa que él no sabe hacer y que yo sí sé hacer. Esa es una diferencia fundamental. Aparte que tengo un mucho mejor equipo. Ahora, él es muy religioso, está rodeado de líderes evangélicos, de pastoras religiosas, con unas ideas profundamente antiliberales, ¿no? Tú eres un liberal. Ahora, ¿tú eres creyente, tú eres devoto de alguna confesión religiosa o eres agnóstico, Hernando? Yo soy culturalmente un católico. Digo culturalmente porque no voy a misa, pero mi manera de temer y visualizar a Dios es pues cristiana. Y diría también, sobre todo, jesuciana, que es una nueva corriente que hay, que es Jesús hasta que lo crucifican, un hombre evidentemente hijo de Dios, no Dios, hijo de Dios, que evidentemente dedicado a la vida de los pobres, pero que cuando resucita se dice que ya perdió una parte de su humildad, y vemos el Vaticano con edificios grandes que a mí no me parecen apropiados en una religión. Entonces soy culturalmente católico, y puedo citar a un poeta arequipeño para decir que decía la cosa siguiente en lo que se refiere. No creo que la cosa sea tan sencillo como nos dicen las religiones. Entonces él decía: y tú, Dios inmenso, ¿con qué herramienta quieres que te corte para que quepas donde pienso? César Atahualpa Rodríguez. Entonces mi problema es cómo agarro yo todo esto. Soy un pedazo de arena en un universo enorme. ¿Qué será y cómo será Dios? No sé, pero es muchísimo más poderoso que yo. Y no sé si tendrá forma humana, pero obviamente esta ingeniería que somos nosotros, no hay orden sin ordenador, cosa que por ahí anda. Bueno, me ha gustado mucho tu respuesta, me ha encantado tu respuesta y me ha sorprendido al mismo tiempo. Antes del corte, te quiero hacer dos preguntas simples, breves. Si López Aliaga termina siendo presidente del Perú y te llama para ser ministro de Economía, ¿tú lo considerarías? ¿O no te ves cómodo en esa posición? No me veo cómodo en esta posición, porque yo creo verdaderamente, Jaime, la cosa siguiente, que no es que yo haría las cosas mejor o un poco mejor. Yo soy consciente que quien va a ser presidente va a ser un presidente de guerra. Estamos de nuevo en los años 1990, los enemigos no son los mismos, pero la brecha que existe entre los sectores A, B y C, D, E es absolutamente real. Y si hay un presidente que no ha comprendido eso y defiende solamente un orden mercantilista, lo único que estamos esperando es a qué va a pasar 2, 3 meses después, 4, 5 meses después. Y va a pasar lo mismo que con otros países, que cuando yo, por ejemplo, ya no fui parte del movimiento Libertad y excluido, yo me dije, todo acabó, pero todo no acabó. Entró Fujimori, después de Fujimori entraron otras cosas y fuimos llamados al exterior. Yo quiero reservarme para una emergencia. Me parece muy bien. Ahora, esta es la última antes de ir al corte, Hernando. Si tú eres presidente del Perú, ¿tú convocarías, por ejemplo, a López Aliaga o a Keiko Fujimori a tu gobierno? ¿Los invitarías? Yo, evidentemente, dependiendo de qué votación tienen, la democracia es entenderse para formar una mayoría. Vamos a tener un parlamento fragmentado y hay que saber dialogar. Y en ese sentido, vamos a ver si Rafael, que es un no dialogante y ataca a todo el mundo, ¿no es cierto? Y es conflictivo, está en esas condiciones. Pero no lo veo como una figura que yo quisiera que represente al gobierno peruano. Y en lo que se refiere, a Keiko,
Para mí no es claro todavía dónde está Keiko. La conozco y le tengo simpatía, creo que es una buena mujer, pero no es que el fujimorismo sea de izquierda o derecha, es una dinastía, es algo distinto. Vamos a ver cómo está pensando después de abril. Fantástico. Vamos a la pausa y regresamos en pocos minutos con el candidato presidencial Hernán